Buenas tardes, son las 8:30. Tras 5 horas de deliberación, hoy quedaba constituido el jurado popular que tomará la decisión determinante sobre quién mató a Asunta Basterra. Ha sido una jornada para pedir, eso sí, sentido común. Estoy convencido de que van a analizar las pruebas que allí se les presenten a ellos y no van a ser mediatizados por nadie. Porque la gente de a pie es tan sensata, a lo mejor más que nosotros los que vestimos toga. El jurado popular lo forman 5 hombres y 4 mujeres en los cuales se ha depositado toda la confianza. Queda por lo menos un mes de juicio por delante. Empieza Más que Contar. En unos minutos les vamos a contar todos los detalles de qué ha sucedido hoy en esta primera jornada del juicio por la muerte de Asunta Basterra. Cuántos periodistas están acreditados y cuándo veremos a los 2 únicos señalados como autores del crimen. Les estamos hablando de los padres de la niña, de Rosario Porto y de Alfonso Basterra. Hola, buenos días. A las 9:30 de la mañana llegaban a los juzgados de Santiago los abogados de las partes y a las 24 personas candidatas a ser jurado. Tras 5 horas en las que se entrevistaba a 15 de esos candidatos y se recusó a 4 de ellos, quedaba constituido ese Tribunal Popular. 9 personas, 5 hombres y 4 mujeres componen finalmente el jurado popular del caso Asunta, uno de los juicios más mediáticos que ha vivido Santiago de Compostela, que comienza hoy, que se prolongará a lo largo de las próximas semanas y que mañana vive su jornada de alegaciones previas, una jornada a la que sí asistirán Rosario Porto y Alfonso Basterra, los acusados de la muerte de la niña. Doble noticia esta tarde en el astillero Barreras en Vigo. Ha sido jornada de botadura de un flotel para la mexicana Pemex y de anuncio de nuevos encargos. Será un buque gemelo y se construirá también en las gradas de este histórico astillero vigués. El coordinador de asesores de la petrolera lo ha hecho público, aunque dice que quedan cabos sueltos. La previsión es empezar a trabajar este mismo año. Feijóo ha celebrado que finalmente vayan a ser 3 floteles y no 2 los que se encargarán a Vigo y a Ferrol. Hoy se ha celebrado la botadura de este gigante de la navegación, Reforma Pemex, así se llama. Es un flotel de la empresa mexicana que se ha construido en el astillero Barreras, pero a pesar de las espectaculares imágenes de su botadura, hoy la noticia ha sido otra y es que Pemex ha anunciado que Barreras construirá a partir del próximo mes de noviembre un nuevo flotel. De una multinacional a otro gigante, Lucía, porque hoy podemos decir que arranca una nueva era, la de la nueva Pescanova. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente, una nueva compañía en la que los accionistas de la antigua pesquera controlarán el 20% de los títulos y el llamado G7, el grupo de los 7 bancos acreedores, pasará a dominar el 80% de la nueva empresa. Nueva Pescanova nace con un patrimonio de unos 100 millones bajo el brazo, pero también con una deuda de más de 1.000 millones. La idea es que la vieja Pescanova vuelva a cotizar en bolsa de forma casi inmediata después de 2 años y medio fuera del parqué. Para la mayoría de los consejeros se trata de pasar por fin la página oscura de la crisis que ha vivido esta compañía, que a pesar de todo ha vuelto a obtener beneficios. Los minoritarios piden que se reconquiste desde dentro la empresa para que siga en Galicia, invitando a inversores locales a comprar si la banca acreedora se libera de la deuda. Ilógica, errónea y arbitraria. Así ha definido la Fiscalía la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de A Coruña en el caso Prestige y que pide sea anulada. Desde hoy ante el Supremo, que estudia los recursos que se han presentado. La Fiscalía quiere que se redacte una nueva basándose en las pruebas que en su día no fueron valoradas. Por ejemplo, documentos como el que refleja la inspección visual que el capitán del barco realizó en la zona donde se produciría la avería inicial que provocó el accidente y donde se hablaba claramente de fisuras y corrosión en el petrolero. Enseguida vemos qué pide cada una de esas partes que ha presentado recurso. Artur Mas, presidente en funciones de la Generalitat, se ha levantado hoy, solo 2 días después de las elecciones autonómicas, imputado.
Él y otros 2 cargos del gobierno, la ex vicepresidenta Joana Ortega y la consellera de Enseñanza Irene Rigau, por un presunto delito de desobediencia al haber convocado la consulta soberanista del 9 de noviembre y que estaría penado con una multa de 3 a 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de 6 meses a 2 años, más tendrá que declarar el próximo 15 de octubre. Mientras el gobierno catalán considera que se trata de un juicio político, el ministro de Justicia defiende el momento, mantiene que si no fue acusado antes fue para no interferir en el 27. Se por lo demás colean las acusaciones de Aznar al papel del PP. Todos en el Partido Popular tenemos una serie de obligaciones, cada uno ha de aportar desde sus responsabilidades y todos lo que tenemos es que trabajar para que las cosas vayan mejor, digo todos. Estamos de fechas muy próximas a unas elecciones generales y creo que es momento de trabajar y de construir. En campaña, porque no nos olvidemos que en diciembre vuelve a haber elecciones generales, ha entrado hoy, si es que se había ido en algún momento, el AVE. Y el caso es que, como ya pasó el otro día en Cádiz, con la inauguración del macropuente, a Rajoy lo han recibido de nuevo con críticas. El presidente del gobierno les prometió soluciones, a la vez que presentó a su gran apuesta a la alta velocidad como instrumento de cohesión. Mensaje en clave catalana que coló en su discurso. Palencia y León son las nuevas paradas que quedan conectadas con Madrid, gracias a 1.620 millones de inversión. Todavía quedan muchos kilómetros pendientes, entre ellos los de Galicia. Las víctimas del Albi han salido al paso para comentar y criticar los excesivos parecidos del tramo inaugurado con el de la línea Ourense-Santiago, donde ocurrió la tragedia de Angrois. En unos minutos vemos cuáles son esas similitudes. Máxima expectación esta mañana en los juzgados de Santiago de Compostela. Allí daba comienzo el juicio por el crimen de la niña Asunta Basterra. Esta primera jornada se ha dedicado a la elección del jurado popular. Recuerden que el cuerpo de Asunta aparecía el pasado 22 de septiembre de 2013 en una pista forestal de Teo. Sus padres habían denunciado su desaparición, pero muy pronto fueron señalados como posibles autores de su muerte. 2 años después, el caso llega ya a los tribunales. Son las 8:37 en los juzgados de Santiago de Compostela. Se encuentra nuestra compañera Marta Carballo. Marta, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy ha sido ese día, elección del jurado popular, ¿no? Muy buenas noches. Efectivamente, Gladys, con la elección del jurado popular arrancaba hoy el juicio por el asesinato de Asunta Basterra. Esta vez sí fue posible, se eligió a un total de 11 ciudadanos de la provincia de A Coruña, 9 titulares y 11 suplentes, 2 suplentes. No podemos revelar sus identidades, no podemos mantener contacto con ellos, pero no van a estar aislados. De hecho, después de cada sesión pueden volver a su casa. Ellos van a ser los encargados de determinar si Alfonso Basterra y Rosario Porto son o no culpables de haber asesinado a su hija aquel 21 de septiembre del 2013 y para ello deberán de contestar a un total de 5 interrogantes que les planteará el juez, interrogantes relativos a cómo fue el asesinato, si obedeció a un plan conjunto, cómo se fue ese viaje a Teo, el traslado del cuerpo de la niña y la famosa cuerda naranja. 29 de septiembre arranca en Santiago el juicio por la muerte de la niña Asunta Basterra, de la que hace tan solo unos días se cumplían 2 años. Los acusados, sus padres, Alfonso Basterra y Rosario Porto, no están presentes en la sesión de hoy. Cuanto menos les cansemos, supongo que mejor aguantarán el juicio. Aún así, un vistazo rápido al entorno del juzgado bastaba para atestar la repercusión mediática del día de hoy. Gran despliegue de medios y alguna que otra cara conocida. Hay miles de interrogantes que yo creo que generan la duda en el público y que por eso hay un enorme interés. En todo caso, lo importante de hoy era la formación del jurado. Los 24 candidatos ya están dentro. Se les ha preguntado si hay alguna causa de tipo legal que los inhabilite para ser jurado. Las partes les están haciendo preguntas para determinar si, según sus intereses, son aptos
Santos Onofre. Así se elegirán a 11 personas, 9 titulares y 2 suplentes. Durante semanas escucharán a 125 personas entre testigos y peritos, tras lo cual deberán responder de forma individual a 5 preguntas clave. Si consideran probado que Basterra y Porto comieron juntos el 21 de septiembre de 2013 en casa del primero, donde aprovecharon la comida para sedar a la niña. Si consideran probado que la madre, a partir de las 6 de esa misma tarde, llevó a Asunta a la casa de Teo. Si creen cierto que entre esa hora y las 8, Rosario y Alfonso asfixiaron a la menor por compresión de nariz y boca. También deben manifestarse sobre si creen demostrado que los acusados ataron a la pequeña antes de morir con cuerdas plásticas naranjas y, por último, si creen probado que ambos trasladaron el cuerpo a la pista forestal de Teo, en la que finalmente fue hallado. Constituir un jurado es un proceso minucioso y en este caso, desde luego, no iba a ser menos. Durante 5 horas se entrevistaron a 13 personas, de las que 4 fueron recusadas y a las que se añadieron 2 suplentes. Y no van a ser mediatizados por nadie, porque van a oír y a ver a cada una de las personas que van a intervenir en este proceso. Esa esperanza es la que tiene también Rosario Porto. La vi con fuerzas para afrontar el juicio, con esfuerzo pero con fuerza. De lo que opina Alfonso Basterra, como siempre, no trascendió nada. Mañana, jornada de alegaciones previas a la que sí asistirán Rosario Porto y Alfonso Basterra. Será en esta sala y se sentarán uno delante del otro. Eso será mañana, a partir de las 9:30 de la mañana. El interrogatorio de los 2 únicos acusados, los padres, llegará después de las alegaciones previas. Puede pasar que alguna de las partes solicite que el juicio se celebre a puerta cerrada, pero la decisión en ese caso corresponde en última instancia al juez. Lo que sí está claro es que Alfonso Basterra y Rosario Porto mañana se verán de nuevo las caras. Llevan en prisión desde el 2013. Habían coincidido ya en algunas ocasiones, precisamente aquí en estos juzgados, pero siempre han mantenido la distancia. Nunca se acusaron entre sí claramente, pero habrá que esperar a mañana para conocer la estrategia que siguen sus defensas. Aparecía aquí, más o menos debe ser ahí, asesinada en esta pista forestal. Bajamos del coche y ya vimos que era el cadáver. Asunta, 12 años, origen asiático. Desde entonces su nombre, su rostro, su historia nos ha acompañado. También ellos. Rosario y Alfonso, sus padres, acusados de asesinar a la pequeña. Hasta este día, clase alta, integrados, protagonistas de la primera adopción china en Santiago. Que tú sabes que es para toda la vida. Fíjense en ellos. Una de las claves, 3 trozos de cuerda naranja aparecidos junto al cadáver. Para atar así montones de paja. Son iguales que esta bobina encontrada aquí en la casa familiar de Teo. El lugar donde sospechan ocurrió el crimen. El orfidal prescrito a Charo, clave también. Asunta la drogaron el día de su muerte. Tenía una concentración elevadísima. Alfonso, ¿es cierto que le han imputado? El padre, principal sospechoso, llegó a comprar 75 pastillas en 12 días. ¿Se participó en el homicidio? Y más, Charo mintiendo sobre la última vez que vio a Asunta. Autorretratos con el féretro. Dándose cuenta. Un hombre con guantes de látex en la habitación de Asunta. Rosario intentando ocultar el contenido de una papelera. Inquietantes piezas de un puzzle que unidas forman la triste historia de Asunta. Gracias, Marta, por esa información en directo desde Santiago. Estaremos muy pendientes. Buenas noches. Buenas noches. En estos últimos 2 años, los padres de Asunta, Rosario Porto y Alfonso Basterra han permanecido en prisión. Mañana les veremos en la sala, pero no van a declarar hasta el jueves. Máxima expectación porque desde ese 22 de septiembre se encontrase el cadáver de Asunta. Han pasado multitud de cosas, muchas de ellas todavía sin aclarar y que desde luego van a ser muy importantes en este juicio, Lucía. Sí, en el juicio, que se calcula que se prolongará durante alrededor de 40 días, esos 9 miembros del jurado tendrán que escuchar a 84 testigos y a 60 peritos. Las defensas se basan en que existe un plan para acusar a los 2 únicos imputados hasta ahora y piden su libre absolución. Hasta hoy hemos repasado algunas de las pruebas más evidentes, pero el caso tiene también puntos, digamos, más oscuros. Uno de ellos es la autopsia. Según el documento oficial, la
La muerte de la niña se produjo entre las 4 y las 8 de la tarde, un periodo bastante amplio. Un testigo asegura haberla visto en torno a las 5:30. El abogado de Porto ha incorporado un informe de 2 forenses que cuestionan la autopsia realizada por Eli Melga. Otro punto, el semen. Al principio de la instrucción hubo, seguro que lo recuerdan, un tercer imputado en este caso, un colombiano cuyo semen apareció en la camiseta de Asunta. Aunque su participación quedaría descartada, está por ver cómo afectará la contaminación en laboratorio. La instrucción, además de los acusados, el propio juez instructor también saltó a los titulares por su controvertida actuación. Un juez mediático que escribió una novela sobre la desaparición de una adolescente y que tuvo que explicar que sus libros no se basaban en casos instruidos por él. Sus detractores critican que permitiese la incineración del cuerpo de Asunta. Sus defensores aseguran que haber ordenado el registro del chalet de Teo la noche del crimen fue todo un acierto. Y por último, los porqués. El jurado tendrá que contestar a 5 preguntas cerradas sobre la actuación de los padres. Se busca encontrar a los culpables, pero el móvil del crimen será más complicado de hallar. La hipótesis del instructor es que Asunta llegó a ser un estorbo para sus padres. Mucho que contar, por supuesto, sobre ese caso Asunta, pero nos vamos a otro caso, el del Prestige, que hoy volvía a los tribunales. La Fiscalía ha reclamado en el Supremo que se declare nula la sentencia del año 2013. Una sentencia que justo 10 años después del suceso dejaba sin condena los delitos medioambientales de este caso. La Fiscalía considera la sentencia coja, ilógica y arbitraria. Luis Navajas, por parte del Ministerio Fiscal, reclama la condena del capitán por haber tenido en su poder información sobre el estado del barco. Apunta también a que se reconozcan indemnizaciones de más de 4.000 millones de euros. Nunca Más, por su parte, cree que el Supremo puede revocar la absolución del exdirector general de la Marina Mercante, de José Luis López Sors, por la descontrolada huida hacia adelante, dicen, que acabó en el hundimiento del buque. De esta forma se ha celebrado en el Supremo la vista de los 12 recursos contra la sentencia que absolvió de delitos contra el medio ambiente a Apóstolos Mangouras, condenado por desobediencia grave a la autoridad, al jefe de máquinas del buque, a Nicolaus Argyropoulos, y al exdirector general de la Marina Mercante, a José Luis López Sors. Siguiendo esta nueva vuelta de tuerca al caso del Prestige, en este caso en el Supremo, ha estado nuestro compañero de La Voz de Galicia, Pablo González. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Gladys? ¿Cómo estás? Pablo, lo dice la Fiscalía claramente. Dice que en el proceso no se han tenido en cuenta documentos concretos en el caso Prestige y se debería anular esta sentencia. Sí, la verdad es que la Fiscalía se agarra a los pocos, digamos, asideros que se tienen en un recurso de casación, ¿no? Porque realmente lo que hay que tener en cuenta es que en el Supremo en este caso no es una segunda instancia, donde se pueden revocar sentencias o se puede contrastar de alguna manera la sentencia en primera instancia, ¿no? Son recursos muy estrechos, con márgenes muy estrechos, donde es muy difícil que se revoquen sentencias absolutorias o condenatorias, ¿no? Entonces la Fiscalía lo que hace es seguir una estrategia basada en la propia legislación española, que es que hay que demostrar que la sentencia es ilógica, irracional, y no tuvo en cuenta pruebas clave que en este caso presentó la Fiscalía, ¿no? Como son esos 5 documentos de los que hablas. Entre esas pruebas clave está la que decíamos, que el capitán del Prestige tenía más información, se ha hablado mucho de esto, en el momento de la catástrofe, ¿no?, sobre el estado del buque. Sí, digamos que la defensa del capitán lo que intenta demostrar es que el capitán simplemente se dedicaba a gobernar el barco, pero no era un ingeniero naval, ¿no? Y no podía saber si el barco estaba debilitado estructuralmente como realmente estaba, ¿no? Pero la Fiscalía lo que está haciendo es demostrar que en una inspección visual que hizo el propio capitán antes de partir hacia Galicia, en este caso, sí detectó en los tanques de lastre de estribor, que es donde se produce la avería inicial, detectó una serie de fisuras y corrosión que los ingenieros navales posteriormente atestiguaron que se debe a la debilidad estructural del buque, ¿no? Pablo, ¿qué debemos esperar ahora, en tu opinión? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Es muy complejo el asunto. Distintas fuentes jurídicas creen que el Supremo no va a tocar la sentencia, va a dejarla tal y como está, o incluso
eliminar la única condena que hay, que es el delito de desobediencia grave al que te referías antes, ¿no? Otros creen que pueden anular la sentencia, lo cual supone una verdadera vuelta de tuerca, porque supone que el caso vuelve otra vez a la audiencia tiene que tener en cuenta esos 5 documentos que según la Fiscalía no analizó y dictar una nueva sentencia en base a esos documentos. ¿Cuál es el problema? Que las defensas van a alegar indefensión, porque claro, no hay posibilidad de contraste, no hay posibilidad de que los acusados estén presentes en esa deliberación o en esa nueva toma de contacto con los hechos probados, ¿no? Entonces se genera una situación un tanto confusa y un tanto complicada que va a provocar nuevos retrasos en una instrucción judicial y un proceso judicial que lleva ya 13 años, ¿no? Muy largo. Pablo González, compañero, periodista de La Voz de Galicia, gracias por esa información desde Madrid, tú que has estado siguiendo el caso hoy en el Supremo. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Nosotros seguimos porque otra vez el AVE entra en campaña. La línea de alta velocidad se acerca poco a poco a Galicia, aunque todavía habrá que esperar para verla llegar hasta aquí. Sus paradas de estreno conectan Madrid con Castilla y León. El presidente del Gobierno asistía hoy al acto de inauguración de una infraestructura que ha costado más de 1.600 millones. Desde que llegaron al poder en diciembre de 2011, los populares han inaugurado un total de 360 kilómetros de AVE, sin duda una de las grandes apuestas del gobierno del PP. Sin hacer referencias explícitas en su discurso al asunto catalán, Rajoy presumió de AVE como ejemplo de cohesión del país. No faltaron las protestas, eso sí, brigadas antiincendios y mineros aprovecharon la ocasión para hacer llegar sus demandas. 23 años han pasado desde la inauguración de la primera línea de AVE en España. Desde entonces se han construido 2.500 kilómetros de vías. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, el Gobierno pone el turbo. 2015 nos dejará nuevas estaciones. Zamora, Burgos, Castellón y Granada serán las agraciadas porque las obras están prácticamente terminadas. El objetivo para 2018 es Galicia. La crisis también llegó al AVE y nos dejó imágenes como esta: túneles tapiados para evitar robos, obras del AVE paralizadas. Esta es la línea que algún día llegará a Almería, que reclama con insistencia su lugar en el mapa del AVE. Un mapa que muchos critican por ser demasiado extenso en relación al resto de Europa, más cuando alguna de sus 31 estaciones no tiene demasiados clientes. Nueva conexión de alta velocidad y antiguas polémicas. Las víctimas del Alvia accidentado en la curva de Angrois el 24 de julio de 2013 sostienen que se ha inaugurado con demasiada celeridad esta nueva ruta, una celeridad que además, Lucía, les trae malísimos recuerdos. Los peores recuerdos, Gladys. ¿Qué pasa con esta línea recién inaugurada? Pues que guarda, según denuncian víctimas del Alvia, demasiadas similitudes con la de Ourense-Santiago, donde todos recuerdan se produjo el fatal accidente que le costó la vida a 81 personas y heridas a más de 100. El colectivo de afectados, agrupado bajo el nombre Plataforma Víctimas Alvia 0415, tiene además miembros que son castellano-leoneses, que también sufrieron las consecuencias de aquella tragedia. ¿Cuáles son, según ellos, los parecidos? Pues para empezar, que ambos trayectos sufrieron modificaciones importantes de última hora en su recorrido, que se ponen en marcha por intereses electorales y que ambas líneas se han vendido como proyectos únicos en el mundo. Se decidieron además suprimir distintas medidas de seguridad. En la llegada a León se ha eliminado la doble vía por falta de presupuesto. Y aparte no cuentan con el sistema de seguridad propio de la alta velocidad, el llamado RTMS. En Angrois, por cierto, sigue sin estar activo. Más ingredientes para la polémica. Este concurso de fotografía lanzado hace unos días por Adif, el administrador ferroviario. Iniciativa que además decidieron poner en marcha precisamente ante la inminente inauguración de hoy. La idea era que los participantes colgasen instantáneas relacionadas con el ferrocarril y el territorio que atraviesa el nuevo trazado y que los mismos usuarios las votasen. Adif las tiene colgadas en su web por número de apoyos recibidos. El premio es un viaje de ida y vuelta Madrid-León gratis. Y así contraatacaron, como ven, las víctimas del Alvia, boicoteando ese concurso al sentirse ofendidas.
publicando imágenes del accidente del tren que descarriló en Angrois, su manera de evidenciar esas similitudes que acabamos de comentar, de decir que a pesar de todo lo ocurrido, nada ha cambiado, nada se ha aprendido. El administrador ferroviario, al que los afectados culpan del descarrilamiento, procedió a borrarlas de inmediato. Ya ven, las víctimas no se rinden y no quieren que la tragedia que acabó con la vida de 80 personas en Santiago se vuelva a repetir. Tenemos conexión en directo con el portavoz de esa plataforma de víctimas del Albia 0145, Jesús Domínguez. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están los ánimos? Porque entendemos que esta nueva inauguración les ha traído muchísimos recuerdos. Bueno, pues los ánimos la verdad es que no están muy allá, porque la gente, bueno, pues tiene que entender que hay 81 muertos y más de 140 heridos, y llevamos un año prácticamente con la justicia paralizada, y pese a que el perito independiente en el juzgado pues dejó claramente, ¿no?, pues todas estas deficiencias y estas chapuzas, ¿no?, de esta línea y de este tren que era único en Galicia, pues todavía está solo imputado el maquinista, ¿no? Entonces vemos cómo al final, ¿no?, como nos han contado muchos ingenieros, no son los técnicos los que dicen cuándo se inaugura una línea o cuándo hay que poner en servicio un tren, sino que son los intereses electorales de por el partido que sea, ¿no? Entonces con esto pues se merma la seguridad, entonces se ponen las líneas pues deprisa y corriendo con la terrible consecuencia que tuvimos hace 2 años y medio. Jesús, ¿tenéis la sensación de que no se ha aprendido nada en 2 años? Pues creemos que no, sobre todo porque esto es como, yo pongo un ejemplo muy sencillo, esto es como los niños pequeños, o sea, es decir, cuando alguien hace algo tiene que haber una responsabilidad, ¿no? Entonces, en Angrois era un tren único en el mundo, así lo anunció José Blanco cuando inauguró esa línea y ese tren, y tuvimos 80 muertos, se desconectó el sistema porque había una serie de retrasos y se modificó el proyecto y no se hizo ningún análisis de riesgo como indica la normativa, ¿no? Y pues no tenemos, lo que tenemos son premios, ¿no? Porque el presidente de Renfe es ahora el secretario de Infraestructuras, José Blanco está de eurodiputado, y tenemos al secretario de Infraestructuras, Rafael Catalá, que era el ministro, ¿no? Entonces, si los responsables políticos son premiados, pese a tener 80 muertos y más de 140 heridos, con graves deficiencias en la línea y en el tren, como han dicho los peritos, pues difícil que aprendamos. Jesús, os vemos muy activos, siempre presentes en vuestras reivindicaciones. ¿Cuáles son vuestros principales objetivos ahora? ¿Se pueden resumir de alguna forma? Mira, ahora un objetivo es transmitir a la sociedad. Nosotros se va a presentar ahora el documental, que por cierto ha sido seleccionado en uno de los festivales más importantes de España al mejor documental en la sección española. Se llama Frankenstein 04155. Y lo que invitamos sobre todo es a la gente para que vea el documental, para que conozca todas estas negligencias, estas chapuzas, y así lo mismo la justicia, porque aquí estamos hablando de que, pues bueno, estamos hablando del Ministerio de Fomento, de Renfe Adif, y las víctimas pues estamos pues luchando con nuestras armas, con nuestros propios recursos, pues contra todo el aparato del Estado y contra la alta velocidad, con todos los millones que eso supone, ¿no? Pero entendemos que tienen que pagar los responsables, sobre todo para que no vuelva a ocurrir. Entonces nuestro objetivo ahora mismo es sobre todo que la gente conozca de verdad lo que pasó y que ese documental pues tenga la máxima difusión, en la que son los técnicos los que explican pues de manera valiente pues todo lo que ocurrió en esa línea y en ese tren. Jesús Domínguez, gracias por estar siempre ahí y atender la llamada de V Televisión. Buenas noches. Pues muchísimas gracias a vosotros por darnos voz y seguiremos luchando porque es una injusticia y tenemos que hacer que esto no va a ocurrir. Suerte, Jesús. Nosotros hacemos un alto y volvemos en nada, en un par de minutos, porque hay más que contar.